42. Una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Ese es el tema general de esta serie de reflexiones. Y el subtema sería cómo usa Dios las pruebas y las decepciones. Génesis 50 del 17 al 21 dice: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando el Señor tuvo hambre por haber ayunado 40 días, sufrió una angustia física. También tuvo una debilidad mental, por lo que fue tentado por el diablo. Es real, no es ficticio. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pudo haber dicho Jesús. La respuesta de Dios fue: es que esto viene de mí. Esto tiene ese propósito. He permitido que vivas esta experiencia, pero ten presente que no estás solo. Yo he estado contigo. Le dice al Señor, pero también nos dice a nosotros. Está siendo tratado como parte de mi voluntad. Y eso tiene que animarnos a todos. El mayor privilegio que podemos tener nosotros los creyentes es vivir de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces debe animarnos, motivarnos, mantenernos firmes en esas circunstancias, en esas situaciones. Es cierto, no son agradables. Es cierto, existen otras opciones, pero nosotros debemos estar conscientes cuál es la opción de parte de Dios. Si está siendo tentado de forma cruel y amarga, no permitas que eso te desanime, ya que en medio de la tentación, el Señor dice: todo esto viene de mí. Deja de preocuparte, deja de abusar de ti mismo, fustigándote y diciéndote: no sirvo para nada, me azotaré, otra vez estoy siendo tentado. Por supuesto que estamos siendo tentados cada rato, a cada paso.
a cada circunstancia. Pero recordemos, el siervo no es mejor que su señor. Debemos entender que todo esto viene de Dios con un propósito. No se confunda. Dios solo lo permite porque hay un propósito de Él. Si no hubiera ese propósito, Dios no lo permite. No es casualidad. Pero entonces, ¿qué hay de la preocupación? El pasaje que leíamos al inicio, que es el final de Génesis, nos muestra algo maravilloso. Le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José fue vendido como esclavo en Egipto. José fue encarcelado injustamente. Sepamos, injustamente. Pero José entendió que Dios estaba tratando con él. Eso es lo que necesitamos. Entender que Dios está tratando con nosotros. Cuando menos se pensaba, José fue liberado de la cárcel. Cuando menos se pensaba. Y por si esto fuera poco, fue colocado como gobernador de Egipto, solo bajo la autoridad de Faraón, que era el rey. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no conocieron a José. Pero José sí los conoció. Y cuando José se dio a conocer a sus hermanos, los hermanos tuvieron miedo por lo que habían hecho con él. Ahora estaban en desventaja cuando lo vendieron. Pero José les dice, en lugar de venganza o de otras cosas, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal. Cuando ustedes planearon matarme o venderme, pensaron hacerme mal a mí. Eso es lo que podemos decir también nosotros, de lo que sea a nuestro alrededor. Pero luego dice, pero Dios cambió todo para bien. Miren, esta forma de pensar no es tan fácil. Menos cuando José había vivido alrededor de 13 años como esclavo o en la cárcel. Pero él llegó a entender que Dios estaba tratando con él y que Dios cambió todas las cosas. Que lo que le sucedió fue parte del proyecto de Dios para afirmarlo y para aprender obediencia. Y yo creo que esta es una gran lección que nos puede servir a nosotros
cuando estamos en la adversidad. Que podamos confiar en Dios. Que Dios me lo bendiga.